Argentina tiene una gran vulnerabilidad respecto de la deuda externa. Lo que se hace o se deja de hacer lo define Estados Unidos. Esa impunidad que tienen está dada primero por la acción de un gobierno, segundo por la justicia. Todavía no estamos saldando deuda, solamente estamos ganando tiempo. Argentina no es complementaria de Estados Unidos. El Fondo Monetario siempre beneficia el interés privado. Esto no se ha solucionado. El control cambiario es necesario. Es más fácil no pagarle a los privados que al Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes son los que fugaron el dinero? Lo mismo de siempre. Esto no responde a la lógica económica, responde a la lógica especulativa. Vos tenés que encontrar la oportunidad política correspondiente. Son muchos miles de dólares que vamos a necesitar y que van a ser de imposible pago. Como país se debe desconocer este mecanismo de endeudamiento. Es una deuda impagable. Si ustedes quieren que nosotros paguemos, nosotros tenemos derecho a saber qué pasó. Fondos buitres, deuda externa, fuga de capitales, todas estas palabras están muy presentes en los medios de comunicación, pero probablemente no tengamos en claro qué es lo que está en juego. No somos la única nación con deuda en el mundo, pero ya alcanzamos el 6º lugar entre los países más endeudados en relación al Producto Bruto Interno. Debemos millones y millones de dólares, y aunque esta deuda nos parezca imposible de imaginar, igual nos afecta. Vamos a dedicar este programa a preguntar qué debemos, a quiénes y por qué, pero sobre todo tratar de entender a dónde fue a parar todo ese dinero. ¿De qué hablamos cuando hablamos de deuda? La deuda externa argentina es la que se emite, los instrumentos de deuda, bonos, lo que sea, que se emite bajo legislación extranjera. Por ejemplo, el Tesoro emite bonos bajo la legislación de Nueva York. Aunque lo compre un argentino, vos compras un bono en esa emitido bajo legislación de Nueva York, bueno, eso es deuda externa también, se contabiliza como deuda externa. Bueno, la deuda externa para la República Argentina significa y significará un condicionante para su desarrollo, para mejorar la vida de su gente, para tener una política económica independiente y autónoma de los centros del poder. En general, desde el préstamo de la Baring Brothers hasta ahora, no ha servido para estimular nuestro desarrollo, para hacer infraestructura, para tener mejores desarrollos productivos. No, para nada de eso. Simplemente ha servido
para financiar financieramente algo que nosotros llamamos fuga de capitales, pero que también se llama formación de activos externos, que es algo que significa que usamos lo que nos endeudamos en el exterior para entrarlo al país y después, al sacarlo, ya no lo saca el propio país, lo sacan unos pocos particulares que se hacen dueños de esos dólares y los guardan en paraísos fiscales, en cuentas en el exterior, dejándonos aquí con el saldo de esa deuda pagada. En términos de comprensión popular, ¿cuáles son los efectos concretos que hay con un país con este nivel de deuda? Pongamos el ejemplo y rápido con el tema de inflación. Y la inflación y me come los ahorros. Y bueno, ¿pero por qué tenés inflación? Una de las fuentes principales de la inflación en Argentina es el mercado de cambio, o sea, la evolución del tipo de cambio, ¿no? ¿Cuándo vos podés tener estabilidad en el tipo de cambio? Cuando tenés muchas reservas en el Banco Central. ¿Y cuándo tenés muchas reservas del Banco Central? Por ejemplo, cuando vos no tenés que estar pagando deuda. Deuda más grande, mayores pagos de intereses, por lo tanto mayor gasto público en intereses. Y es un gasto público del que nunca se dice hay que ajustar, hay que achicarlo, porque forma parte de ese negocio que decía. Para pagar los intereses crecientes de la deuda hay que achicar todos los gastos. Hay que achicar todas las otras partidas presupuestarias. Entonces, si el Estado subsidiaba, por ejemplo, el costo de la energía, el costo del transporte, o el precio de la energía, el precio del transporte, eso tienen que cortarlo. Claro. Se decide qué partidas cortar. ¿Cuáles se cortan? Y en general las de los sectores más vulnerables, las partidas que los sectores perjudicados tienen menos capacidad de presionar para que no se las corten. Claro. Cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral, de crédito, participan 190 países, pero el dueño es Estados Unidos. ¿Qué significa el dueño? Que lo que se hace o se deja de hacer lo define Estados Unidos, porque no es un país, un voto. Estados Unidos tiene casi el 17% de los votos y del capital accionario del Fondo Monetario Internacional. Una definición sencilla es el brazo financiero de Estados Unidos para desplegar su estrategia geopolítica, no solamente económica, también geopolítica. Y a la vez es el auditor de los acreedores, hasta fines de la década del 80 de los bancos, después de los fondos de inversión. El Fondo Monetario siempre beneficia el interés privado, siempre es el prestamista de última instancia que actúa cuando puede haber un problema que un país no pueda responder a las obligaciones que ha contraído. Un país, si tiene un conflicto con otro país, va a la Corte de la Haya a discutir problemas de límites, de aguas limítrofes, etc. El Fondo Monetario está blindado a todo eso. Pero no solo está blindado a todo eso, sino que además tiene una estructura integrada por 190 países, pero hay 5 que lo controlan. Primero Estados Unidos, después Japón, tercero China, cuarto Alemania y quinto Gran Bretaña, que son los que deciden. Pero además Estados Unidos es el único que tiene poder hasta de veto. Entonces, claro, ¿cómo puede funcionar un país cuando es parte de una estructura donde en determinado momento un gobierno toma una decisión y no va a poder enfrentar eso porque hay toda una forma operativa que beneficia a la institución y que naturalmente perjudica al país? Argentina no es complementaria de Estados Unidos. Estados Unidos es un país dominante que le interesa nada el bienestar de los argentinos. Tiene a la región como reserva de materias primas y nos mete la pata encima sin asco. No le importamos, no le importa que nos desarrollemos porque no somos un peligro como país en desarrollo, ni como región en desarrollo. Le conviene que no nos desarrollemos. En su disputa con China, sí quiere que tengamos menos relaciones con China y más con ellos, pero no nos ofrecen nada bueno a cambio. Claro. Cuando hablamos del Fondo Monetario poniendo condiciones acerca de cuáles son los caminos posibles, estamos hablando en general siempre de medidas de austeridad, como les gusta decir, porque no les gusta la palabra ajuste, se usa la palabra austeridad, y la austeridad tiene que ver con recortes en la salud, en la educación, en los servicios sociales. Todos estos lugares están feminizados en su fuerza de trabajo, pero también apuntan a los cuidados, que son tareas que desarrollan las mujeres.
si hay menos hospitales, si hay menos escuelas, si hay menos escuelas de doble escolaridad, si hay menos espacios culturales, si hay menos espacios de encuentro, comedores, etcétera, quienes van a tener que reforzar el trabajo y participar más activamente van a ser las mujeres. Claro. Entonces, siempre que vemos una crisis, esa crisis va a impactar de una manera asimétrica sobre las mujeres. La receta es la esencia del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de esos organismos, porque lo que hace el Fondo Monetario con esas recetas que te impone a cambio de la deuda es digitarte la economía, es digitarte un país, es digitarte quiénes van a tener ganancias en ese país y quiénes no. El que le da 44.000 millones de dólares a la Argentina a pagar en plazos tan cortos sabe que es impagable y ahí está su negocio. Porque como Argentina no va a poder cumplir, a cambio vienen las recetas del FMI para que vos salgas adelante supuestamente y puedas pagar. Estuve analizando un poco cómo le fue a los distintos países que siguieron las estrategias que el fondo les marcó. Grecia es el caso típico, Egipto es otro caso, por ejemplo. A todos les fue mal. Egipto hace, no sé, más de 20 años que repite acuerdos con el fondo y cada vez le va peor. Grecia ni que hablar. Ecuador, no sé, me parece como que es un organismo que ya quedó absolutamente descompasado de lo que es la realidad económica del mundo y que no sirve para lo que debería servir. La deuda bruta externa es de 378.518 millones de dólares. Si dividimos esa cifra por los más de 47 millones de argentinos y argentinas que somos, debemos aproximadamente $8.000 por cabeza. Y aunque creamos que la deuda no es nuestra, pagarla implica sacarle fondos a la educación o a la salud, hacer menos obras públicas o quitarle ese dinero al desarrollo científico. Así que esta deuda, que parece tan difícil de imaginar, tiene consecuencias concretas en nuestra vida cotidiana. El sector público, la deuda externa, es un compromiso que toma el Estado recibiendo dólares a cambio de una tasa de interés. Hay diferentes momentos en la historia argentina, como uno puede decir, bueno, ¿quiénes son los protagonistas? ¿A quién le pide la plata? ¿No? Para decir, bueno, hasta fines de la década del 80, comienzo de los 90, se le pedía a bancos. Por eso estaban los tradicionales, el Citibank, el Chase Manhattan Bank, el JP Morgan, el Deutsche Bank. La década del 80 fue el de las crisis de la deuda. Frente a esa situación, los bancos dijeron, no, cortemos este negocio. Y a partir de ahí, en la década del 90, con el plan Baker y el plan Brady, ya los bancos salen de lo que es el negocio de la deuda directa hacia los países y ahí empiezan a aparecer los bancos de inversión. Los fondos de inversión, le dicen, claro, ¿no? Fondo de inversión, Lehman Brothers, Morgan Stanley. En la década del 90 los bancos dicen, nosotros ese riesgo no lo queremos tomar. Entonces se dispersa el riesgo en el mercado financiero internacional. ¿Cómo? Que la deuda se pasa a emitir en bonos. Pasan a ser bonos, ya no son créditos directos. Pasan a ser bonos que empiezan a cotizar en los mercados internacionales, en las bolsas de acá como en las bolsas de Nueva York, en la bolsa de Londres, la bolsa de Tokio. Ahí emergen unos otros fondos de inversión que son de alto riesgo y ahí son los llamados fondos buitres. ¿Qué son fondos buitres? Dice, bueno, ahí hay a un país que está en riesgo de entrar en cesación de pago o en cesación de pago. Como bien dijiste vos, el precio de esos bonos estaba muy deprimidos. Los compran a valores deprimidos, muy bajos. ¿Pero con qué objetivo? El objetivo de máximo es decir, bueno, presionamos a ese acreedor para que haga ajustes draconianos, que acá ahora vamos a incorporar al Fondo Monetario Internacional para que pague la deuda. Si no los puede hacer, hacemos juicios. Una justicia que siempre tiene su sede en Estados Unidos. En Estados Unidos.
Porque cuando se emiten los bonos, lo que hacen los países deudores, hay una cesión de jurisdicción. ¿Qué significa eso? Si hay algún problema legal, no es en Buenos Aires, es en Nueva York. Entonces uno puede decir, ¿y pero por qué lo acepta? Y porque si no, no te presto. Entonces, si no, no coloco esos bonos en el mercado internacional. Porque le tenemos que dar seguridad al inversor que si hay algún problema va a ir a tribunales de su país, por consiguiente amigables. La historia de las deudas de la Argentina se inicia oficialmente en 1822, cuando el presidente Rivadavia toma un crédito de la banca inglesa Baring Brothers por 1 millón de libras esterlinas. Fundar una nación implicaba gastos y durante las gestiones de Mitre y Roca también se tomaron deudas para financiar la conquista del desierto y la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Gobiernos elegidos y de facto tomaron deudas y facilitaron la fuga de capitales. Fueron pocos los gobiernos nacionales que intentaron desendeudar al país, como las presidencias de Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Arturo Illia y Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Vamos a arrancar por la década del 80, porque su padre, Alejandro Olmos también, respecto de la deuda que tenían los privados en Argentina, hizo la denuncia de la estatización de esa deuda. Cuéntenos de qué se trató ese proceso, cuáles son las características importantes que tiene para la economía y para la historia económica argentina. Mi padre, en principio, cuando inicia la denuncia en el 82, primero plantea lo que era la deuda pública de la dictadura militar. Porque la mitad exacta de la deuda de la dictadura es deuda de empresas privadas, las más importantes en Argentina, nacionales y extranjeras. No es una deuda, como uno oía a veces, sí, se estatizó la deuda. Eso a mí no me dice nada, porque un gobierno, ante una empresa que está fallida o que tiene problemas, puede hacerse cargo de la empresa para evitar que tenga un problema de gente en la calle. El problema es cuando el ministro Grispun, primer ministro de Economía Alfonsín, ordena la auditoría de la deuda privada en el Banco Central, al año ya los auditores están mostrando los escandalosos fraudes de una deuda mayormente ficticia. De ahí las deudas de Fiat Sever, Sideco Americana, el grupo Macri, Celulosa, Papelera Río Paraná, Fiat, Techin, en fin, una enorme cantidad de empresas que en 1984 le habían transferido al Estado 23.000 millones de dólares. En deuda. En deuda, que a cifras de hoy exceden los 170.000 millones de dólares. Año 92 en Argentina, el plan Brady, que es el cambio de bonos que hace Cavallo. ¿Cómo lo puede describir? En ese momento había una serie de bonos que estaban en poder de los bancos y los bancos dijeron, tenemos que sacarnos esto de encima, por el cual Nicolás Brady dijo, a través de esta operatoria se va a disminuir la deuda de los países. Los que ingresen al Brady, la deuda se les va a disminuir en un 20 y tantos %. El problema es que efectivamente la deuda nominal bajó un 25%, pero los bonos que estaban en el exterior valían el 17%, y Menem, a través de un decreto, para que sirvieran esos bonos a comprar las empresas públicas, les reconoció valor de 100. Es decir, yo compraba un bono por $17 y el gobierno argentino me reconocía el valor nominal del bono. 100. Eso determinó que un conjunto enorme de bancos compraran empresas públicas con bonos que compraban al 17, al 18 y al 20, y el gobierno les daba valor de 100. Un negocio notable. Así se quedaron con Telefónica, es decir, y todo lo que vimos durante la década del 90. Es decir, una cosa realmente que defender ese plan que llevó a que Cavallo en 1992 dijera, en el año 2000 la deuda argentina va a ser un lejano recuerdo. Cuando se hizo esa reestructuración, la deuda era de 62.000 millones de dólares y el lejano recuerdo del año 2000 eran 140.000 millones, habiéndose vendido todas las empresas públicas del país.
está contando el fraude del 82, el fraude del 92, el fraude del 2001 y el fraude del 2016. Claro, y el tema es que cuando llega Macri al gobierno, una de las primeras cosas que hace es pagarle a los fondos buitres. Y manda ese proyecto de ley al Congreso. A mí me invitaron al Senado a exponer. Yo me acuerdo que dije, señores, no se puede pagar el delito. Y si bien lo único que había lamentablemente que pagar era la deuda ejecutada en el juzgado de Griesa, que era alrededor de $3.000 millones, pues claro, la Argentina se había presentado, había aceptado la jurisdicción, había apelado, había interpuesto un certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos que le había salido mal, no había forma de zafar de eso. Pero Macri decidió pagar $12.500 millones. Hay una confesión pública de quien fuera después el ministro de Economía posterior a Prat-Gay, Duhovne, que él dijo al inicio del gobierno de Macri, tenemos una gran suerte. El kirchnerismo, con lo desastroso que fue, nos dejó una gran ventaja, un país ínfimamente endeudado. Y él hace unas cuentas, dice 12% de deuda sobre PBI, sacando las deudas internas del propio Estado. Con lo cual eso nos da la posibilidad de ahora ir a tomar plata afuera. Y precisamente en el 2017, Caputo emite el bono a 100 años, que va a comprarlo una offshore de él, que negó públicamente en el Senado, aunque una periodista del consorcio de periodistas, Emilia Delfino, me mandó todos los documentos enviados por la SEC que demostraban claramente que esa offshore era de Caputo. Bueno, ahí compró $5.500.000 de ese bono. Pero además, compró deuda él, claro, como secretario de Finanzas. Estado, una offshore. Emitió deuda y se la compró. Y como ya el tema, después de ese bono, no hubo más acceso al mercado de capitales, viene el Fondo Monetario, que sabía que el gobierno no lo iba a pagar, que sabía que las dificultades de la deuda eran cada vez mayores. Lo que vimos ahí es una facilitación de la salida. En esa facilitación de la salida está el gran acto de corrupción. En ir al Fondo Monetario y decirle, necesito $57.000 millones para pagar la deuda que está por vencer. ¿Y qué es lo que se hizo durante el año 2018 y 2019? En lugar de utilizar esos fondos para pagar la deuda por vencer, se usaron esos fondos con permiso del Fondo Monetario para darle salida a los que habían entrado previamente. Recién vos mencionabas la toma de deuda récord que tuvo el gobierno de Mauricio Macri. Sí. ¿Qué características tuvo esa toma de deuda? Bueno, en primer lugar, para poder tomarla desmantelaron todos los mecanismos macroprudenciales. Argentina tiene una gran vulnerabilidad respecto de la deuda externa y mucha experiencia. Sabemos cómo hay que hacer para evitar por lo menos esos sobreendeudamientos. Ellos lo primero que hicieron fue eliminar el control cambiario, que cepo es la palabra para descalificarlo, para que la opinión pública diga, ay, qué cosa mala. No, el control cambiario es necesario justamente para que no ocurran estos ciclos de sobreendeudamiento. Emitieron más deuda que ningún otro país del mundo en 2016, en 2017, hasta que en 2018 ya no pudieron seguir colocando deuda. Nunca hubo un periodo tan breve de tiempo con la magnitud del endeudamiento a una tasa de interés elevadísima, hasta el absurdo de que hubo un bono a 100 años. Para tomar una dimensión, ese endeudamiento es equivalente en temas de dólares constantes a los 7 años de endeudamiento de la dictadura militar. Y vos fíjate cómo condicionó la deuda los primeros años de la democracia con Raúl Alfonsín. Cada vez que entró plata del fondo en ese proceso de 13 meses en que el fondo nos puso 44.500 millones de pesos, vos veías, entraba el desembolso y en muy poquito tiempo se iba, se escapaba, se fugaba. Entonces el fondo proveyó capitales para fugarnos. Imagínate, entro dólares, los cambio por pesos, esos pesos los pongo en la tasa de interés que es por encima de la evolución del dólar. Cuando termino, si entré 100, me puedo llevar 130. Ese es el mecanismo de especulación financiera, llamada valorización financiera, que es lo mismo que pasó durante la dictadura militar. Los que hicieron esa bicicleta, bueno, ganaron plata y dijeron, bueno, después nos vamos. ¿Por qué? Porque quien lo está haciendo es un Estado insolvente.
Porque ¿para qué utilizó los dólares el Banco Central? Porque uno puede decir, yo no demonizo la deuda. El tema es, ¿para qué destinás esos dólares que uno se endeuda, un país se endeuda? Obviamente que la Argentina, con Macri, no utilizó los dólares para desarrollo productivo, fomento de exportaciones. Lo utilizó simplemente para que se pueda comprar dólares sin ningún tipo de restricciones, para precisamente después financiar la salida de estos capitales que entraron. Si a los capitales especulativos le ofreces un negocio fabuloso, ¿qué van a hacer? Lo van a hacer. Lo van a hacer. Hasta el fondo mismo aceptó en alguna carta, en algún momento, en alguna publicación, que fue un apoyo que hubo desde parte del gobierno de Donald Trump al gobierno de Mauricio Macri de cara a una elección que fue la elección del 2019. Entonces, es seguramente una deuda que hay que investigar en profundidad, sobre la que hay que trabajar con mucha más fuerza, porque hoy está condicionando no solamente al presidente de la Argentina, sino también está condicionando para adelante durante años. El acuerdo que se firmó es un acuerdo que hoy estamos pagando con la plata que nos vuelve a prestar el FMI, pero que está todavía esperándonos para adelante. Es decir, todavía no estamos saldando deuda, solamente estamos ganando tiempo. El fondo sabía que la plata se iba, no solo porque lo dice en su evaluación ex post de hace unos meses, sino porque además el Banco Central sabía lo que pasaba con ese dinero y el fondo, cuando se firma la carta de intención... Le pide el fondo que por favor no permita más la fuga de dinero, ¿no? Eso lo tendría que haber hecho, no lo hizo nunca. De ahí viene que el fondo viola el artículo 1 de su convenio constitutivo, que le exige pedir garantías, especialmente en un préstamo de esa magnitud. Viola el artículo 5, que cuando el fondo se da cuenta que el dinero que le presta a un país no es utilizado para el objetivo al que ha sido solicitado, tiene que pedirle explicaciones, no las pidió. Y el artículo 6, que dice que cuando el fondo advierte que la plata se está fugando, tiene que intimar al gobierno y si el gobierno no frena la fuga, tiene que inhabilitarlo y eventualmente suspenderlo. El fondo tampoco lo hizo. El fondo era informado cada 24 horas, de acuerdo a lo firmado, sobre lo que pasaba con la política financiera y monetaria. Es decir, sabía lo que estaba pasando, pero indudablemente no tenían la menor intención de afectar la política de ese momento. Ese crédito claramente fue geopolítico, claramente tuvo una doble intencionalidad. Pero la primera fue geopolítica, la segunda fue salvar a los fondos de inversión del default argentino y que el dinero del Fondo Monetario Internacional sirva precisamente para la fuga de capitales y salir de la bicicleta financiera. Entonces ahí viene el crédito del fondo precisamente para facilitar esa salida de los grandes fondos de inversión. El primero que salió fue a fines de abril del 2018 el JP Morgan. Unos 2.000 millones de dólares, inmediatamente dijo, basta, se acabó el negocio, ya hice la ganancia, me voy. ¿Por qué fue geopolítico? Porque fue una decisión de Donald Trump de autorizar el crédito más extraordinario en términos de monto dado a un solo país. ¿Y entonces por qué? Porque el Departamento de Estado de Estados Unidos, obviamente Estados Unidos, el Comando Sur de Estados Unidos, ha definido, y hay documentos, no estoy revelando nada, que América Latina enfrenta enemigos externos. Y esos enemigos externos ponen en riesgo la seguridad nacional. ¿De quién? De Estados Unidos. ¿Quiénes son esos enemigos externos? China, Rusia, Irán y englobado todo en el populismo. Líderes populistas. Entonces, la definición geopolítica es que no vuelva el populismo. El Fondo Monetario Internacional es posiblemente el acreedor que más oímos nombrar, pero las obligaciones monetarias con el organismo representan solo el 12% de la deuda total nacional. Otro acreedor importante es el Club de París. El organismo reúne a 16 países distintos a los que les debemos en 8 monedas diferentes. A esto hay que sumar lo que se debe a organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
¿Podemos seguir sosteniendo el enorme peso de la deuda externa en nuestro país? Esa pregunta abre una discusión sobre la forma para pagar los créditos que fueron tomados, que no mejoraron la vida de la población, ni crearon puestos de trabajo, ni tampoco aportaron al desarrollo económico del país. ¿Pagar a cualquier costo social la deuda asumida? ¿No pagar y asumir las consecuencias? Parece ser un dilema que no se resuelve solamente con números. El gobierno acordó pagarle al Fondo Monetario toda la deuda de Macri, de alguna manera legalizar lo que hizo Macri. Y le va a pagar de aquí al 2025. En el 2025 se acabó Mauricio Macri, la deuda de Macri pasó a mejor vida y ahora es una deuda contraída por el Frente de Todos a devolver en 10 años. Como la deuda no se va a poder pagar, ni la del fondo, ni con los inversores privados, vamos a tener que volver a renegociarla. Y el volver a renegociarla significa volver a tener problemas, nuevos condicionamientos, nuevas exigencias. Al 31 de julio, la deuda pública de la Argentina es de 380.760 millones de dólares. ¿Qué pensás respecto del acuerdo que hizo el gobierno tanto con el sector privado como con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que con el Fondo Monetario Internacional era una tragedia ya negociar con el Fondo Monetario Internacional. O sea que para mí ningún acuerdo con el Fondo Monetario es bueno. Uno puede decir que tratar de buscar el menos malo de lo malo. Y yo creo que en ese sentido se consiguió. Pero para mí es malo, es una tragedia, digamos. Tenés un margen muy estrecho donde podés decir qué es lo que hubieses conseguido diferente con el fondo. ¿Se puede pagar una deuda externa como la que tiene Argentina sin hacer un ajuste fiscal, un ajuste en la economía en líneas generales? Es que no la podés pagar con ajuste y tampoco se puede pagar sin ajuste. Digamos, es una deuda impagable. ¿Hay posibilidad de pagar la deuda sin que haya ajuste o la deuda y el ajuste siempre van de la mano? Yo no estoy viendo hoy un camino que no implique un ajuste. Eso no significa que sea el único camino posible. En el Congreso de la Nación se presentaron proyectos, por ejemplo, se presentó un proyecto para perseguir el dinero fugado. Se estima que hay miles de millones de dinero en cuentas en el exterior que no están declaradas y que no están pagando ningún impuesto. Eso es riqueza de los argentinos, riqueza que está fuera, que no está al servicio de la producción, que no está para generar empleo. Si se pudiera avanzar con proyectos de este estilo, como el que busca perseguir el dinero fugado, para hacerlo tributar los impuestos, para que eso ingrese al país y con eso poder generar un fondo para pagar la deuda, bueno, ahí podemos hablar de otro camino. No existen salidas en las cuales alguien no tenga que ceder parte de lo que tiene. Claro. Hoy lo que está pasando en la Argentina es que quienes están cediendo son los y las trabajadoras que vienen cediendo con su calidad de vida, con sus posibilidades de estudiar, de formarse, de trabajar, de llegar a fin de mes, de tener un empleo mejor, etc. Y tenemos sectores que están ganando de manera exorbitante y que no están dispuestos a hacer nada. Bueno, nosotros planteamos ante una deuda odiosa la necesidad de un desconocimiento soberano. Entonces, ¿qué significa que la deuda contraída por Mauricio Macri es una deuda odiosa? Es parte de una doctrina internacional, es una doctrina existente hace muchas décadas en el derecho internacional, que la ha usado hasta Estados Unidos para desconocer deuda, que indica que una deuda es ilegítima, no tiene por qué ser reconocida cuando es tomada en contra de los intereses del pueblo, de la nación, y el acreedor sabe de esas condiciones. Dado esos presupuestos, nosotros entendemos que tiene que haber un desconocimiento soberano. Como país se debe desconocer este mecanismo de endeudamiento. Es un episodio, en un episodio de endeudamiento y fuga que se ha pronunciado desde la dictadura para acá, pero que es una parte muy importante del endeudamiento que hoy tiene la Argentina. Fue algo forzado, nos tocó porque el macrismo dejó esta deuda y había que resolver alguna situación. No es un buen acuerdo, un acuerdo con el FMI ya es como de por sí no es bueno. Sí creo que estamos ganando tiempo en este momento
pero ese ganar tiempo tiene sentido si tenemos la capacidad de construir esa alternativa para adelante. Porque si el ganar tiempo va a ser para repetir y repetir este ciclo, realmente es un mal acuerdo, ¿no? ¿Qué opinión tenés sobre esa renegociación que tuvo Argentina con Wall Street y con el Fondo Monetario? Mira, Lucho, yo sinceramente lo comparo con la reestructuración de la deuda que hizo el presidente Kirchner en su momento, y ahí hubo quita de capital y eso se sintió en las posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Esta vez no fue así, solamente hubo reducción de la tasa de interés y un estiramiento de los plazos, que no es lo mismo. Y si a eso se le suma el acuerdo que hizo con el fondo, que empieza a vencer más o menos por la misma época, se me hace la idea de que son muchos miles de dólares que vamos a necesitar y que van a ser de imposible pago. ¿Estás viendo la posibilidad de una renegociación sobre la renegociación? Y sí, yo creo que va a ser necesario. Por lo menos reconversar pautas, estirar un poco los plazos para que se pueda hacer frente. Argentina es un país que tiene históricamente una restricción externa, entendida por falta de divisas para solventar el crecimiento y los pagos de las importaciones y los pagos financieros. Bueno, esto no se ha solucionado. Para que esto se solucione tendríamos que pasar a crecer muchísimo las exportaciones, aumentar las reservas. Yo sinceramente te digo, se podía haber reestructurado en diciembre del 2019, se podía haber reestructurado un tiempo después, durante la pandemia, no se hizo. Este tema de la justicia o la injusticia, que fue injusta esa deuda, vos tenés que encontrar la oportunidad política correspondiente. No es en cualquier momento. Si vos la consentiste, vos obligaste al país a continuar. Ahora, yo creo que objetivamente la deuda argentina, que la vamos a los efectos de esta conversación, le vamos a poner un número, 450.000 millones de dólares. Es plata, es plata. Pero creo que como lo que Argentina produce ha subido de precio y va a seguir subiendo de precio, esa deuda se va a licuar. O sea, nominalmente más los intereses va a ser la que es ahora, creciendo, pero en términos reales va a ser cada vez menos. Estamos en el mundo en un proceso de licuación de deudas de los estados. Esta es la parte positiva de la inflación mundial de ahora. Por eso yo soy menos alarmista con respecto a este proceso inflacionario que lo que son habitualmente los comentaristas del mundo. Y creo que es bueno lo que está pasando en el mundo. Es una inflación licuadora en el marco de una expansión monetaria. ¿Qué pensás respecto de esta idea de que la paguen los que la fugaron? Conceptualmente, éticamente y moralmente estoy de acuerdo. Pero ¿y quiénes son los que la fugaron? Entonces, yo quiero avanzar, por eso fue la descripción. ¿Quiénes fueron los responsables que permitieron esa especulación financiera y esa fuga de capitales? Para mí es esa es una responsabilidad política fundamental para tratar de entender el tema de la deuda. Porque, digamos, un ejemplo, al JP Morgan y a los clientes del JP Morgan, le dice, pero si a mí me ofrecieron este negocio, ¿por qué no lo voy a hacer? Yo una vez escribí una nota que se llamaba Entre la corrupción coyuntural y estructural, mostrando que hay actos de corrupción en los diferentes gobiernos coyunturales, pero hay una corrupción estructural donde participan siempre los mismos conglomerados empresarios. Me doy cuenta que es una matriz que funciona siempre de la misma manera. Desde la dictadura para acá se han ido estableciendo los mecanismos para que los capitales puedan entrar a hacer sus negocios y salir cuando quieran. La ley de entidades financieras que denunciamos como una de las principales leyes que dictó la dictadura militar y que siguen vigentes tiene que ver con eso, tiene que ver con favorecer los negocios del sector financiero. Entonces, la Argentina se calcula que tiene un PBI en el exterior, el valor de un PBI en el exterior. Pero durante el gobierno de Mauricio Macri, al cambiar y al beneficiar con el levantamiento de estas trabas que te mencionaba, se triplica el nivel de fuga. Entonces, entre lo que entra de acreedores privados y del Fondo Monetario, prácticamente
es llevado afuera. ¿Quiénes son esos grupos empresarios que se repiten en el 82, en el 92, en el 2001, en el 2016? Son los que manejan los medios, los que manejan la exportación de los granos. Unas cosas que me llamó la atención en la investigación de la deuda privada, que eso lo puede verificar, ¿no? Cargill, que es una de las grandes exportadoras del país, es decir, había cometido todo tipo de fraudes y no hubo sanción de ninguna naturaleza. Los inspectores del Banco Central, cuando auditaron la deuda transferida por Cargill, dijeron, aquí pasó esto. Nunca se hizo nada y después la causa prescribió. Indudablemente, existe algo para que ese juez de la nación, que tiene elementos suficientes para incriminar a una enorme cantidad de señores, no lo haga. ¿Qué pasa si no se paga la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional? No digo con el sector privado. Es más fácil no pagarle a los privados que al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional son los países. Vos no es que no le estás pagando al dueño del JP Morgan o a Paul Singer. El Fondo Monetario Internacional son las potencias occidentales. Estados Unidos es el dueño y después tiene todo su satélite de Japón, Europa. Entonces, sería no pagarle a esos países. Obviamente, no pagarle a esos países no es que es a un fondo de inversión, es a países que a partir de ahí se te cortan las líneas de créditos de exportación, líneas de crédito de fomento. Al tener la certeza de que el fondo violó 3 normas de su convenio constitutivo, esto para la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas son actos ilícitos que obligan al fondo a repararlos. Entonces, acá habría habido otras opciones. Cuando un país no le paga al fondo, el fondo no puede ni ejecutarlo, ni embargarlo. El fondo se limita a seguir tratando de negociar, a mandar misiones, a ver cómo se puede arreglar el tema. El fondo sabe que los países siempre terminan pagando. Entonces espera, y solo a través de sus normas, solo puede tomar decisiones coercitivas después de 2 años, 2 años y medio. Cuando el doctor Rodríguez Sá decretó el default de la deuda en el año 2001, la deuda se empezó a pagar en el 2006, después del canje de Néstor Kirchner del 2005. ¿Qué pasó desde el 2001 al 2006? Creció la inversión extranjera directa, el Producto Bruto Interno empezó a crecer a tasas enormes, la economía se fue arreglando, el paradigma económico empezó a cambiar. Cuando se contrae esa deuda en el gobierno de Macri, las organizaciones populares hicimos una marcha multitudinaria, estuvimos en Plaza de Mayo, me acuerdo, denunciando esto, ¿no? Che, no queremos volver a ser el patio trasero de Estados Unidos. Igual esa deuda se lleva adelante, impacta hoy porque esa deuda hay que pagarla y los recortes para poder tener esa plata y pagarla, se dan en los sectores populares, ¿no? Los anuncios fueron recorte en la salud, recorte en la educación, en el transporte, ajuste en el transporte y en los servicios. Después, por fuera de los anuncios, el impacto más cotidiano que se da todos los días son en el precio de los alimentos. Y eso tiene un impacto bastante grande, sobre todo en el bolsillo de muchas mujeres que son jefas de hogar, ¿no? Que vos no le podés decir al pibe, hoy no compramos la leche porque no tenemos. Por ahí hay muchas compañeras que se van, pueden, no sé, saltear la cena, tomarse unos mates, ir a dormir. Bueno, eso no puede pasar con los pibes. Entonces, hay un cotidiano de decir, hoy la leche me costó a un precio, mañana me cuesta otro. Yo creo que los sectores políticos, o muchos de los políticos, siempre están hablando de que no hay dinero, que tenemos que juntar dólares para pagar la deuda externa, ¿no? Una deuda externa
que esos dólares no llegaron a los sectores populares, porque solamente basta con ir a recorrer los sectores populares, los barrios populares, para que uno se dé cuenta que esos dólares no llegaron a los sectores populares, pero sí nos piden que hagamos sacrificios porque hay que pagar esa deuda. Y le ponen mucho foco a la deuda externa, y yo digo, pongamos foco a la deuda interna. ¿Y qué significa la deuda interna para nosotros, para los sectores populares? Significa la feminización de la pobreza, significa niños y niñas que están muriendo por desnutrición en un país tan rico como el que tenemos, como un país productor de alimentos. Hoy comer es un privilegio, no es un derecho, es un privilegio. Cuando hablamos de deuda interna, hablamos del 50% de niños, niñas, adolescentes, pobres. La mayoría de los pibes está trabajando con la bicicletita, con la motito, haciendo delivery. Esa es la salida laboral. Acá en el barrio de La Boca, vos venís y están los fines de semana, el que vende chori en la esquina, las mujeres que todavía siguen cartoneando en la ciudad más rica de Buenos Aires. Eso es trabajo. Existe otra economía. Y esa economía existe por el contexto en el que estamos viviendo. La gente se inventa su propio trabajo. Hoy la clase trabajadora en su conjunto la está pasando mal, ¿eh? Hay personas que tienen un empleo formal, con todos los derechos y tampoco llegan a fin de mes, ¿no? Y tienen que buscarse otro laburo. Hay muchos que alquilan un autito, salen con la motito a hacer delivery o a trabajar en alguna plataforma para ingresar un mango más a la casa. Los sectores populares hoy en la Argentina no pueden construir un futuro. Es muy difícil construir un futuro, porque es un futuro muy incierto. Porque se llega a fin de año, hay muchas compañeras que saben que no van a poder garantizar un juguete, que es tan que a veces también no dimensionamos lo importante que son para nuestras niñeces. Una cena. Es muy complicado. Entonces voy a decir, ¿cómo construyo yo un futuro si yo no sé qué va a pasar mañana? Claramente, esos 45.000 millones de dólares no llegó a los sectores populares. No llegó porque si no, no pasara lo que está pasando ahora. O sea, todo lo que dice el INDEC, lo decimos nosotros y lo vivimos cotidianamente, claramente no llegó. ¿Vos pretendés que los sectores populares paguen una deuda que no llegó a los sectores populares? Pero sin embargo, los sectores populares no tenemos derecho a saber qué pasó con esos dólares. ¿Dónde están? ¿Quién fugó esos dólares? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo sabemos todos, pero nadie habla de eso. Entonces es muy complicado, porque si ustedes quieren que nosotros paguemos, nosotros tenemos derecho a saber qué pasó también. La deuda externa es hoy un límite a cualquier desarrollo soberano y un medio de control estricto sobre la nación endeudada. Las decisiones políticas construyen por acción u omisión la realidad que vivimos. Mientras tanto, los millones y millones de dólares de la deuda actual pesan sobre las espaldas de todos los argentinos y argentinas. La comunicación es importante no solamente para la información televisiva o radiofónica, es importante para todas las comunicaciones que le interesan o le importan a un Estado. La industria satelital está concentrada en 4 o 5 grandes empresas satelitales. Si vos no tenés un satélite propio, tenés que alquilar el tiempo en un satélite extranjero. Tenerlo propio es una ventaja enorme. Hay mucho del modelo de país que uno está buscando. Hay solo 8 países en el mundo que tienen la capacidad de fabricar y poner un satélite en órbita. Uno de ellos es la Argentina. El conocimiento es soberanía. La economía del conocimiento está convirtiéndose
en un nivel importante desde el punto de vista económico para el país y puede serlo mucho más. Voy a tener un satélite para tener comunicaciones independientes y seguras. Porque hay un montón de áreas que se ven fuertemente potenciadas por el uso de la información espacial. La educación científica y tecnológica es muy cara, pero el rédito es aún mayor. Lo que hacemos nosotros es hacer un satélite chiquito que lo vamos a lanzar a 500 metros de altura. La idea es incentivar a los chicos que desde acá se puede hacer, desde Argentina, satélites en miniaturas. Te motiva a poder seguir haciendo algo que te guste y a la vez a sentirte que estás ayudando. Lo genial de esto es que los chicos están en la escuela, con adultos, con docentes, con el acompañamiento de toda una estructura. El espacio es lo que se viene. Nosotros tenemos que poner valor agregado a lo nuestro para ser mucho más competitivos. Democratizar la ciencia es enseñar ciencia y estimular a los chicos y decirles que ellos pueden.